un gran personaje al cual vamos a rendirle hoy un homenaje. El día 30 de octubre del año anterior, en su consultorio, realicé este programa con él, La Gran Verdad. Él era judío, nacido en Colombia. Samuel Clark, cardiólogo, científico, historiador, preocupado por el arte y la música. Bellísima persona, descomplicado, espontáneo, viajero, todo un personaje de la vida colombiana. Hoy, La Gran Verdad, pasa la voz de Samuel Clark. Este programa se transmitió el sábado 30 de octubre de 1982 y en RCN le rendimos homenaje a Samuel Clark, un homenaje póstumo. Ese sábado 30 de octubre, así comenzamos la charla con Samuel Clark. Yo le pregunté, ¿usted cuándo salió egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional? En 1954 yo egresé de la Universidad Nacional. Luego hice estudios de cardiología en el Hospital Broussais en París durante 5 años y regresé aquí y en ese entonces ocupé los cargos de profesor asociado y luego de profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y más tarde, bueno, pues simultáneamente, para decirlo mejor, fundamos junto con otros cardiólogos, entre ellos Armando Solano, Rubén Salazar, Gustavo Restrepo, Miguel Trías, Armando Solano, por supuesto Valencia y Bejarano, que son hoy en día los directores, la Clínica Chayo, que hoy en día goza de reputación tanto nacional como intercontinental. Es una clínica especializada en cirugía cardiovascular y en el diagnóstico de las enfermedades del corazón. Hoy en día, pues esa clínica es considerada como la punta de avanzada. Es una clínica especializada en cirugía cardiovascular y en el diagnóstico de las enfermedades del corazón. Hoy en día, pues esa clínica es considerada como la punta de avanzada en este país en esa especialidad. Así me respondía el día sábado 30 de octubre en su consultorio Samuel Clark a la primera pregunta. Hoy le rendimos un homenaje póstumo a este gran científico colombiano, aunque de origen judío, pero hablando con él, como se pueden dar cuenta un poco más adelante, se podrán dar cuenta de la manera como se expresa, pues también analizaba y veía con buenos ojos la situación de los palestinos, es decir, no era cerrado hacia el sector de los judíos. Inclusive él me decía que no asistía a las celebraciones de la religión, no iba a las sinagogas, su señora sí, su familia, pero a él no le interesaba esto. Bueno, esta fue la segunda pregunta a Samuel Clark, que falleció a los 55 años el pasado 9 de abril en Cartagena, como algo curioso, el cardiólogo, y falleció de un ataque de un infarto cardíaco. Y me acuerdo que él deseaba vivir máximo a los 75 años. Le faltaron 20 años para llegar a su ideal. Esta fue la segunda pregunta que le formulé el año anterior a Samuel Clark. ¿Por qué estudió medicina? Pues yo no sé muy bien por qué estudié la medicina, pero en realidad tal vez después de que la estudié, yo antes la escogí quizás un poco al azar, porque había pocos médicos aquí en Colombia y porque en mi familia querían que hubiera un médico. Entonces yo escogí esa carrera y más tarde la cardiología sí, en verdad en ese momento se producían ciertos avances en cardiología como el cateterismo cardíaco, la aparición del fonocardiograma y otros adelantos que me hicieron que me llamara la atención y yo por eso pues lo hice en París y realmente cuando llegué yo me enamoré mucho más de mi especialidad ya después de hecho que antes de escogerla realmente. Y ahora pues la cardiología me gusta y desde entonces para acá los avances en cardiología han sido portentosos, ha aparecido la coronariografía, el angio, se manejan muchísimo mejor los defectos congénitos del corazón, la enfermedad coronaria ya se opera, etcétera, etcétera.
Doctor, ¿usted pudo ir a París porque su familia era pudiente, adinerada, o tuvo una beca? ¿Qué sucedió? Bueno, yo pude ir a París porque no, mi familia sí es pobre. Yo eso sí, aunque familia pobre, pero de reputación sospechosa. Fue que me dieron, sí. Fue que me dieron una beca, el gobierno francés en ese entonces, y entonces pude ir a París. En ese entonces mi señora y yo vivíamos con aproximadamente unos $300 en París, que representaban en pesos unos 750. Esa beca más un empréstito del ICETEX, más también una pequeña ayuda en la casa, me permitieron sobrevivir unos años allá. Así hablaba el 30 de octubre de 1982 el gran científico colombiano Samuel Clark. Otra de las preguntas que yo le hacía en esa oportunidad a Samuel Clark, que falleció el pasado 9 de abril y que hoy en este programa La Gran Verdad le rendimos homenaje, fue la siguiente: ¿cuál fue el hecho, el motivo por el cual sus padres, siendo judíos, vinieron a Colombia? Bueno, mire, la época en que ellos abandonaron Europa fue la época después de la Gran Depresión. Y realmente mis padres vivían en un pequeño pueblo del sur de Polonia que se llamaba Choroskov. La vida era muy difícil y en realidad en Polonia y en Rusia, como todos saben, había pogroms y había un real antisemitismo. Por ejemplo, Polonia era un país que tenía unos 3.500.000 judíos, que representaron en su época el 10% de la población, y a veces la gente del pueblo realmente del país producía verdaderas matanzas entre los judíos. Lo mismo sucedía bajo la Rusia de los zares. Entonces mis padres abandonaron Polonia en 1932, hacia 1930. Primero vino mi padre, que llegó aquí en 1930, y luego mi madre, y realmente es curioso porque muchos judíos en el barco se encontraban y no conocían el español y más o menos se hacían amigos y decía: ¿usted para dónde va, hombre? Yo voy para el Perú, o voy para Costa Rica, o voy para tal parte. Y muchas veces en el mismo barco cambiaban de itinerario, se quedaban en un sitio sin conocerlo mucho. Mi papá fue un señor que se bajó en Barranquilla, cogió todo el río Magdalena hacia el sur de Colombia y vino a terminar en el Valle del Cauca, donde un hermano que él tenía y que vivía en ese entonces en Dagua. De manera que la llegada de los judíos no era, digámoslo así, muy escogida, muy meditada, sino que más o menos no tenían muy planificado a dónde iban. Iban a América, que se llamaba en ese entonces, entre comillas, a hacer la América, que ganaron unos centavos y muchas veces la enviaban a la familia. ¿Pero él vino soltero a Colombia? No, él vino casado, lo que pasa es que dejó a mi mamá en Polonia. ¿Usted es casado con una dama judía? Judía. ¿Es cierto o no que dentro de los judíos es un poquito visto mal que un hombre o una mujer judía se case con persona que no pertenezca a esa raza? Aquí la gran verdad de RCN. Aquí la gran verdad de RCN. Pues no lo aceptan bien, en realidad no lo aceptan bien, pero con el correr de los tiempos la gente civilizada pues ha llegado a comprender que eso es un error, en realidad es una posición de aislamiento, es una posición tribal. Los judíos deben integrarse, deben ser del país en donde viven, ¿no? Que es la tesis contraria de lo que afirma el sionismo, que los judíos deben ir a vivir a Israel y que allá está su patria cultural y que allá deben vivir. En realidad, en mi opinión, y porque yo escribí un libro al respecto que se llama El Medio Oriente entre la guerra y la paz, ahí hablo yo mucho del tema judío. En realidad, para definir lo que se llama un pueblo realmente pues tiene unos límites geográficos, tiene una entidad cultural común,
tiene unas costumbres y una religión común en términos generales. Eso no le sucede a los judíos para definirse como pueblo. Los judíos no tienen una entidad geográfica. Hay judíos suecos, argentinos, americanos, alemanes, los hay del oriente, los hay negros, los hay que hablan yiddish, los hay que no lo hablan. Consecuencia, pues, la unidad territorial de que hablara Stalin para que un judío pueda ser definido como tal falta, incluso falta una lengua común, porque como acabo de decir, pues no todos hablan la misma lengua. Sartre definió la cosa y la simplificó en una forma muy hermosa. Judío es aquel de quien los otros dicen que es judío. En realidad muchas veces lo que mantuvo unidos a los judíos desde la dispersión que fue en la época del emperador Adriano hasta los días presentes ha sido la religión y el antisemitismo. Es decir, el antisemitismo persistió durante muchísimos años. A través de la Edad Media los judíos vivían en guetos, en tiempos más modernos fueron perseguidos. Se produjo el caso Dreyfus, que obligó a Herzl a escribir el Estado judío. Finalmente las masacres terribles de los campos de concentración. Pero yo prefiero hablar más como colombiano que como judío, porque yo me siento muchísimo más colombiano que judío. Yo estoy mucho más integrado a este país y a mí se me olvida, si no me lo recuerdan como usted, que yo soy judío. A mí no... ¿Pero usted ha ido a Israel? Yo sí he ido, pero he ido como cualquier turista que va a visitar cualquier país. Es decir, usted no tiene esos prejuicios, si se podría entender así la palabra de los judíos. No, yo no tengo ningún prejuicio. Yo he el culto a la fuerza bruta y todas esas sombras que todavía pesan sobre la humanidad, que eso desaparezca. No tengo ningún prejuicio por ser judío. Y como le digo, cuando yo voy a Israel no voy como a ir a la Meca, voy como a ir a visitar a Francia o a Inglaterra o a los Estados Unidos, porque yo he viajado bastante y entre los países que he visitado, pues he visitado Israel, y no es que precisamente el estar en Israel me ha producido ninguna emoción particular. Es decir, yo he visitado a Israel y el Jerusalén viejo y el nuevo y el desierto del Negev y todas sus ciudades, pero sin que eso pues me ha parecido más emocionante que visitar Francia o que visitar Italia o que visitar Sudamérica. Pero continúa practicando las costumbres judías, es practicante de la religión. No, yo no practico yo soy ateo, gracias a Dios, como decía Voltaire. Yo no practico, a mí nunca me han visto asomado a una sinagoga y espero no asomarme. Me asomo a verlas o a acompañar a mi mujer que es creyente, pero yo no soy practicante judío, soy antisionista decidido. He condenado enfáticamente las masacres de Shabra y Shatila ahora en el Líbano. Creo que el problema palestino debe resolverse favorablemente para los palestinos y para Israel, que debe haber paz en el Medio Oriente, que el gobierno de Begin es un gobierno fascista como lo fue el de Hitler en época asiaga, de manera que particularmente yo estoy identificado es con la cultura y con las tradiciones de este pueblo, en donde aquí me eduqué y aquí vivo y aquí pienso morirme, y aquí han nacido mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted, doctor? 3 hijos. ¿Ellos actualmente qué hacen? Hay uno que es abogado, otro